Dios les bendiga, amados amigos, hermanos, y a todos los que nos están viendo a través de este medio. Hoy queremos compartir con ustedes una palabra preciosa que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Dice así en el versículo 10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Dice acá en el versículo 28: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Padre nos habla en esta escritura claramente, palabras textuales. Jesús hablándole a los discípulos, diciéndoles lo que iba a acontecer en los tiempos finales, en los tiempos de los cuales se habló que serían los postreros tiempos, tiempos peligrosos, pero también tiempos donde se derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y hoy pues quiero hablar de algo que el Espíritu Santo viene tocando mi corazón, y es de nuestra reacción, nuestra actitud ante todo esto que está aconteciendo. Primeramente, dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, ya comenzaron a suceder, pero también nos dice aquí que viene un temor. Dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Desfallece muchos corazones por un temor. La Biblia es clara cuando nos enseña que Dios es nuestro Salvador, es nuestro protector. Él nos ha dado promesas para guardarnos, para hacer de nosotros, ¿verdad?, sus niños, sus pequeños, y cuidarnos también como la gallina guarda a sus polluelos. El Señor nos va a cuidar en medio de todo esto, en medio de todo el caos que se pueda producir. Dios estará allí cumpliendo su palabra de protección. Gloria al Señor. Es importante saber que nuestra actitud es erguir la cabeza, levantarnos, sabiendo que esto ya estaba escrito y que no nos toma por sorpresa, que es algo que señala que viene el gran evento, el acontecimiento más hermoso y poderoso que estamos esperando, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos quizás se preguntan, ¿verdad?, ¿por qué de esta forma? Y es la manera como Dios estremece a su pueblo para su tiempo final, para que nos volvamos a Él, para que nuestro corazón pueda volverse al camino del Señor. Dios, y sabiendo el Señor cómo son nuestros corazones, ¿verdad?, que nos colocamos muchas veces tercos y rebeldes, pues entonces el Señor tiene que tratar con nosotros. En el pasaje en Mateo, otro pasaje que habla acerca de la parábola de las vírgenes, dice que habían 5 insensatas y 5 prudentes, y todas estas 10 vírgenes dice que cabecearon, estaban esperando al esposo y cabecearon, se durmieron, pero que al escuchar el gran clamor, ahí viene el esposo, vino el esposo, pues ellas se levantaron. Entonces quiere decir que en medio de cualquier cosa que estemos viviendo, ¿verdad?, ya el Señor venía preparando a su pueblo, venía preparando, pero quizás, y es lo más seguro, más probable, todos estábamos de pronto pensando, ¿verdad?, en las cosas grandes y poderosas, hermosas y maravillosas que Dios quiere hacer con su pueblo. Pero se nos está olvidando que también en estos últimos tiempos vendrían todas estas cosas. Y quizás por eso no se levantaron muchos profetas a hablar, a predecir lo que iba a acontecer en este año. Quizás un adormecimiento, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y por eso no estuvimos apercibidos para estas cosas que están aconteciendo. Personalmente
En la última vigilia que estuve, a eso de las 12 de la medianoche, más o menos, a la 1, no recuerdo bien, fui y me recosté al carro. Me recosté, allí dormí un rato, cansada después de todo un domingo como pastores y todo esto, pero fue algo que nunca de verdad me pasa, por lo que me preparo para vigilar. Y además de esto, como pastores siempre estamos al frente de la Grey, pues dando ejemplo de estar allí velando. Pero me pasó y puedo decir, porque el Señor me recordaba, que así la iglesia, en medio de este caminar, en medio de este trasegar, las cosas que tiene que afrontar cada persona con sus compromisos y esto y lo otro, y nos cansamos y entramos allí en un adormecimiento. Pero qué bueno que pasado un rato yo seguí escuchando las alabanzas y esto, y me desperté y continué la vigilia hasta el amanecer. Entonces el Señor me inquietaba de que quizás habíamos estado así, dormidos, adormecidos, pero hemos escuchado por lo que está aconteciendo y nos hemos despertado. Pues entonces ahora el despertar tiene que ser no solamente en cuerpo, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual primeramente. Levantarnos, despertarnos, porque hay algo más peligroso que el sueño. Y me decía el Señor ayer en la madrugada, anestesia. Y es lo que se usa, ¿verdad? El medicamento que se usa para cuando se va a hacer una cirugía, cuando alguien va a ser intervenido quirúrgicamente. Y esta anestesia produce inconsciencia, insensibilidad y falta de reflejos, para que el cuerpo esté bajo ese estado y entonces pueda permitirle al cirujano que está allí haciendo el procedimiento, pueda ometer, ¿verdad?, lo que son trasplantes, lo que son cosas que deben introducir al cuerpo, o sacar lo que tenga que sacar. Y el Señor me inquietaba a que declarara en este tiempo que todas estas cosas han traído, sí, un despertar de cada vida y cada corazón en sus hogares, a levantarse más, a orar, a levantarse más en la lectura de la palabra. Pero que el enemigo, como trata siempre de usar las cosas para dañar, pues entonces ha querido que a través de todo ese tipo de recomendaciones, de cuidarnos, de estar alejados, de que esto ha traído una inconsciencia. Porque tú y yo, mis hermanos, sabemos lo que está escrito en la palabra: ninguna plaga tocará nuestra morada. Está escrito que caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Y muchas promesas escritas para su pueblo, para sus hijos y para todo aquel que ha creído. Entonces está trayendo el que tu conciencia piense que te puedes cuidar tú detrás de una puerta, detrás de una pared. Ha traído insensibilidad, porque aún muchos de estas prevenciones te dicen que no le abras la puerta ni siquiera a tu familia. Y peor aún, nos trata al cuerpo de Cristo de anestesiar en la sensibilidad, en la compasión que tenemos por las almas perdidas, porque nos advierte o nos alerta a que no debemos salir, a que no debemos estar en unidad, a que no debemos. Y quizá usted dirá, bueno, pero todo esto va a pasar y ahorita volvemos y retornamos. Déjame decirte de parte del Señor que las cosas no serán iguales nunca más. Después de este proceso que se está viviendo tanto aquí en Colombia como en muchos países, se está viviendo esta cuarentena, las cosas no volverán a ser igual, porque a través de esto ha venido un anestesiar al cuerpo de Cristo, y entrará y saldrán muchas cosas. Y es por eso que el Señor me decía, me inquietaba, porque en una ocasión yo fui intervenida quirúrgicamente, iba a ser intervenida en ese momento, apenas me iban a anestesiar, y según el conteo es hasta 10, y muchas veces la persona no alcanza a llegar ni siquiera a 5.
Y cuando yo voy contando 22, 28, 30, iba ahí pasando, llegué hasta 42. La enfermera me queda mirando y dice, ¿qué? Superman. Y resulta que medio movió el catéter y inmediatamente quedé allí anestesiada. Estaba mal puesto el catéter. Dios me hablaba a mi corazón y me decía, dile a mi pueblo que luchen contra esto y que no se dejen vencer. Que sí, hay que sujetarse a la organización, a las leyes, hay que organizarse, hay que mantener un orden. Pero así como estamos en casa, 4, 5, 7, 10, hay casas donde viven 20 personas. Sabemos que es así. Entonces, así también su iglesia, sus hijos, podemos salir de 2 en 2, 3 en 3 y llegar a hogares y allí hacer culto y seguir predicando, porque no podemos perder la conciencia del mandamiento que nos dejó el Señor, ir y hacer discípulos. Y Él no dijo en tiempos peligrosos, no, y en tiempos, no, Él dijo que ya estos son tiempos peligrosos y que vayamos y hagamos discípulos, que no perdamos esa sensibilidad de estar unánimes juntos, declarando la palabra. Quizás usted dirá, bueno, pero ¿y por qué ahora quieren predicar y antes no? No, siempre hemos estado predicando, siempre la iglesia ha estado predicando, pero ahora en estos momentos no se puede detener, hay que salir, hay necesidad. Casa a casa sí puede, el enemigo no te puede tocar, eso no te va a contagiar. El Señor está contigo como poderoso gigante. Y otra labor de la anestesia es cortar los reflejos, que la persona no pueda movilizarse ante ante un sentir, ante un dolor, ante algo, no puede reaccionar. Entonces, mis amados, algo que les digo en el amor del Señor, no creamos que nosotros somos los que nos cuidamos, nosotros nos cuida el Señor. No le quitemos el lugar que Él hace al de nosotros. No se lo quitemos, porque nosotros no podemos. Ni nos creamos nosotros mismos, ni podemos cuidarnos. Él es nuestro guardador. Él es nuestro protector. Si usted y yo en estos tiempos, que son de pretribulación, porque están esos hay de pretribulación, tribulación y la gran tribulación. Estamos en la pretribulación. Y estas lamentaciones tenían que acontecer. Pero todo aquel que cree en el Señor tiene que saber que Dios le guarda. Que todo esto tiene que llevar un fruto y es de arrepentimiento y conversión y cambio de vida en aquellos que aún no han entregado su vida al Señor Jesucristo. No te dejes anestesiar, no te dejes quitar el amor que Dios ha puesto en ti por las vidas, por las almas. Si en los hogares tenemos ese tiempo, pues también oremos, prediquémosle allí a nuestra familia. Pero yo sé que todo el tiempo no estamos en eso. Así que miremos bien cómo aprovechamos el tiempo, cómo y qué hacemos y a qué le damos lugar en ese tiempo que parece libre, pero no lo es. Como te decía ahorita, las cosas no serán iguales, ya no serán iguales. No te dejes dañar la conciencia de que todo esto va a pasar, porque detrás de todo esto es más complejo que cualquier adormecimiento. Esto es más complejo. Lo que hay detrás de esto es poder político, económico, naciones, potencias. El enemigo usando todo este movimiento para venir a implantar lo que sabemos que se va a manifestar como es ese orden dirigido por el anticristo. Así que no estemos dejando que nuestra conciencia, conforme a lo que Dios nos ha hablado, lo que Él ha sembrado en nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro corazón, ahora pensemos que es un mover físico donde veo que las personas les da temor salir a congregarse, salir a predicar porque se va a contagiar, pero cuando va a comprar no tiene temor del virus. Y a veces hay temor por la ley, porque me va a poner un comparendo y esto, pero no le tenemos temor al virus. Y hay veces que
Entonces, mis hermanos, no dejemos que esto traiga confusión a nuestras vidas. Nuestro temor es a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si tú y yo estamos temiendo a nuestro Señor, a su palabra y a lo que Él va a hacer en esta tierra, entonces que nada nos detenga. Vamos hacia adelante, vamos declarando la palabra. La iglesia no puede pensar igual que Egipto. La iglesia cree en el Redentor, en el Salvador, en el que va enfrente de nosotros peleando la buena batalla. Él no nos ha dejado solos, Él camina con nosotros. Gloria al Señor. Y por último, te digo, iglesia, que en estos tiempos Dios necesita que se levante una iglesia profética, una iglesia que esté en la intimidad con Dios, que estemos allí como sus amigos, escuchándole, como sus siervos, recibiendo el secreto de Dios, como sus atalayas, centinelas allí, vigilantes, ¿verdad? Para poder anunciar el peligro. Él nos necesita como esos embajadores estableciendo la cultura divina, no la cultura humana, la divina. Gloria al Señor. Él nos necesita. Son tiempos apostólicos y proféticos, porque estaremos abriendo brechas y declarando la palabra de verdad sin temor alguno. Dios te bendiga, Dios te guarde.